Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo video para arribar a ver lo que son las álgebras de Boole. Bueno, vamos a ver cuál es la idea de la clase de hoy. Bueno, la idea de la clase de hoy es, como el otro día, organización de los temas que trataremos. Primero vamos a hacer una introducción, unas reflexiones sobre lo que sabemos, ejemplos muy conocidos y vamos a ver a dónde hoy podemos llegar. Bueno, como dije, vamos a hacer siempre me pasa lo mismo, pero bueno, ustedes sabrán disculpar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a... Esperen que quiero ir a pantalla completa y no me está dejando hacerlo. Bueno, me hubiera gustado estar en este momento en pantalla completa y no puedo estar. No importa. Lo que vamos a hacer es reflexionar sobre cosas que vieron en Mate 0 y en el módulo 2 de Matemática 1. Vamos a trabajar un poquito usando las proposiciones más que con proposiciones y con conjuntos. ¿Qué vamos a hacer? Es destacar, como puse ahí en la film, en lo que está escrito, aspectos importantes de la teoría intuitiva de conjuntos, porque mi interés es que lleguemos a ver qué es una álgebra de Boole. Una álgebra de Boole, así como el otro día vimos que los números naturales, los números enteros, o los números reales, o producto de números enteros, como era el L, de un ejemplo que vimos en el último video, se podían dar una estructura algebraica. Vamos a ver cómo podemos lograr una estructura algebraica que luego llamaremos álgebra de Boole. Esa es la idea. Bueno, pero ¿cómo empezamos el otro día? Empezamos analizando cuáles eran las propiedades básicas que todos conocíamos de los números naturales y ahí llegamos a ver que eso se podía formalizar por la idea de la generalización que tiene normalmente un matemático a definir lo que llamamos la estructura de anillo. Bueno, entonces hoy vamos a mirar un poco cuáles son las propiedades fundamentales que ya estudiamos en el módulo 2, por ejemplo, y también en Mate 0, sobre los conjuntos y cómo eso nos puede conducir a lo que es nuestra idea. Vamos a seguir compartiendo lo que estábamos compartiendo y entonces vamos a mirar la definición de subconjunto. La definición de subconjunto es que todo elemento de un conjunto A es elemento de B, A es subconjunto de B, si A está incluido en B, B contiene A, son sinónimos para decir que un conjunto está contenido en otro cuya notación es esta. ¿Cuál es la forma simbólica de expresar esto si todo elemento de A es elemento de B? Bueno, lo escribimos así: si para todo X está en A, entonces X está en B. Fíjense que esto es un condicional. Recordemos que el valor de verdad de un condicional es verdadero siempre que no se dé el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? Entonces, si el antecedente llega a ser verdadero, para que todo esto sea verdadero,
el consecuente también debe ser verdadero. Si el antecedente es falso, no importa mucho, no importa nada en realidad, cuál es el valor de verdad del consecuente, porque todo el condicional va a ser verdadero. Tengamos presente muy claro eso. ¿Cómo notamos que un conjunto está incluido en B o es subconjunto de B? Lo anotamos de esta manera. Gráficamente podríamos decir que lo podríamos representar de esta forma. Bueno, una propiedad que yo acá puse importante y lógicamente, entre puntitos, es verificar que cualquier conjunto que se me ocurra pensar A, verifica que el conjunto vacío, acuérdense que el vacío es el conjunto que no tiene elementos, ese conjunto vacío está contenido en A. Bueno, vamos a hacer la demostración de esto. Yo la voy a hacer en el pizarrón. Entonces, si nosotros queremos demostrar que vacío está contenido en A, lo que tenemos que ver es que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. ¿Qué estructura tiene esta proposición? Este pedacito. Este pedacito es algo de la forma P entonces Q. Entonces, si esto llega a ser falso, independientemente que Q sea verdadero o Q sea falso, todo esto es verdadero. Bueno, entonces vamos a tomar un X que pertenezca al vacío. Voy a hacer una demostración de esto por el método directo. Entonces yo tengo que demostrar que este conjunto está contenido en este, tomo un X que pertenezca al vacío. Ahora, muy bien, ¿qué pasa? El vacío sabemos que es el conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces, si nosotros decimos que X pertenece al vacío, en realidad lo que estamos diciendo es algo falso. Por lo tanto, eso condiciona cualquier cosa que uno pudiera poner acá, va a ser, todo este condicional va a ser verdadero. Entonces, ¿qué voy a poner de este lado? Bueno, lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, si yo quiero, mi interés es demostrar que el vacío está contenido en A, lo que necesito poner es que X pertenece a A. Entonces, si nosotros ponemos X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A, todo esto es verdadero. ¿E importó cuál es el X? No. Entonces, esta proposición universal, que es para todo X, si X está en el vacío, entonces X está en A, es cierta. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Fíjense que de A no dijimos absolutamente nada. No sabemos quién es A, simplemente para nosotros A es un conjunto. Es lo único que decimos. ¿Por qué digo yo que A es un conjunto? Bueno, porque si tiene elementos, A es un conjunto. Bueno, por lo cual hemos demostrado que cualquiera sea el conjunto A, entonces el vacío está contenido. Bueno, sigamos con esta situación. Fíjense que eso salió, que el vacío esté contenido en A, salió desde el punto de vista lógico, por eso yo lo puse lógicamente. Lo que es importante recordar que es la propiedad de esta que tiene el vacío. Es un subconjunto de cualquier conjunto que a uno se le pueda ocurrir. Bueno, una propiedad que ya se ha probado en el módulo 1 y también se esbozó su demostración en el Matemática 0, es que cualquiera sean los tres conjuntos A, B y C, entonces, si A está contenido en B y también B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Esto sería un poquito el diagrama, digamos. Tenemos A adentro de B y B adentro de C. Entonces, cualquiera sea el elemento que viva en A, él también va a estar en B. ¿Por qué? Porque A está contenido en B. Y si ese elemento está en B, obviamente que como B está contenido en C, también pertenece a C. Entonces, si uno parte de un elemento que está en A, llega a ver que ese elemento está en C. Es decir,
vale la propiedad transitiva de la contención. Bueno, ahora vamos a reflexionar sobre las operaciones de los conjuntos. Hemos visto varias operaciones en el módulo 2, bueno, pero acá voy a rescatar 3 que son las que me van a interesar con el fin de llegar a donde nosotros queremos llegar. Es decir, acordémonos que siempre se puede hablar, así ya lo hablamos, por ejemplo, cuando definimos el cuantificador universal, siempre se puede hablar de un conjunto muy particular que llamamos universo. Ese universo hay que tener presente que no es el conjunto de todos los conjuntos. ¿Sí? No existe el conjunto de todos los conjuntos. Para aquellos que tengan interés pueden mirar lo que se conoce con el nombre de paradoja de Russell. Paradojas de conjuntos, vamos a poner porque hay varias. Paradojas, conjunto universal y paradojas. Y las paradojas que esto trae. Bueno, simplemente ahí escribí que uno podría buscar cuál sería el problema de tener un conjunto que tuviera a todos los conjuntos. Eso lleva a un problema. Entonces, para no tener un problema de contradicción, entonces se trabaja con un universo. ¿Qué es el universo? Bueno, en cada caso se define. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con los conjuntos numéricos, podría ser que el universo sean los enteros, o podría ser que el universo fueran los naturales, o podría ser que fueran los reales, por ejemplo. Si estamos hablando con personas, podrían ser las personas de algún determinado país, de algún determinado continente, etc. Bueno, entonces, normalmente al universo se lo va a llamar con la letra U. Entonces, adentro de ese universo, vamos a realizar para conjuntos que pertenecen a y B, operaciones. Y recordemos que era la intersección es el conjunto de los X que están en A y están en B. Acuérdense que la intersección, al estar definida con un I, es bastante rigurosa en el sentido de que tiene que estar en A y el elemento también tiene que estar en B. Si lo dibujamos con esta manera, la intersección sería donde se juntan y comparten los elementos del conjunto A y el conjunto B. Puede quedarme elementos acá y pueden quedarme elementos acá. Podría ser que no hubiera ningún elemento en común entre A y B, en cuyo caso la intersección sería vacía. En este caso del dibujito hay algo pareciera en la intersección. Lo que me interesa decir es que, fíjense, que si A y B son conjuntos de un universo U, la intersección vuelve a ser un conjunto adentro de ese universo. ¿Por qué? Porque yo digo, abajo les pregunto, ¿dónde queda la intersección respecto de A y B? Obviamente que estamos viendo que la intersección queda dentro de A y también queda dentro de B. Eso quiere decir que no me escapo cuando hago la intersección de U. Por eso es que uno puede pensar que la intersección es una operación cerrada o ley interna o binaria dentro del universo U que, como dije, iba a ser conveniente. Es decir, es una operación cerrada, una ley interna o binaria.
Y me interesa en este momento destacar lo de binario, porque significa que se aplica a dos elementos, ¿no? Es decir, ¿qué elementos? El conjunto A y el conjunto B. Me fabrican con ellos un nuevo conjunto, que ¿quién es? La intersección en este caso. La intersección de A y B es un conjunto adentro de A y adentro de B. Y obviamente, como A y B estaban adentro del universo, esa intersección está dentro del universo, porque dijimos que la contención era transitiva. Después definimos la unión. La unión, recordemos que es el conjunto de los X que están en A o están en B. He marcado con cuadraditos la unión, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, la unión, fíjense que por estar en A o estar en B, cualquier elemento de la unión, va a cubrir a todo A y a todo B. La unión es un poquito más grande que A y B. Es decir, A y B están adentro de la unión. Pero, obviamente, que si X está en A, entonces va a estar en U. Si X está en B, entonces va a estar en U. Entonces, si está en A, está en U. O si está en B, también está en U. Entonces, este conjunto también está contenido en U. Por lo tanto, vale el comentario anterior, que la operación de unión, como operación pensada, es cerrada o ley interna o binaria dentro de un universo conveniente. Fíjense que A queda dentro de la unión y B también queda dentro de la unión. Eso es importante recordarlo y me importa ahora remarcar estas cosas para cosas que van a venir luego. Entonces, ¿por qué le digo que es binaria? Bueno, porque tengo dos conjuntos, A y B, conjuntos de U, y me devuelve un conjunto que vive en U. No sé qué habré tocado, discúlpenme, pero pasan estas cosas. Cuando no tienen que pasar, pasan. Bueno, entonces, dos cosas elementales para bajar a tierra, digamos. Si el conjunto A es el 0, 1 y el B es el menos 1, 0, 1, pensemos que este conjunto está contenido en los enteros, este conjunto también está contenido en los enteros, vamos a hacer la intersección nos da 0, 1, contenido en los enteros. La unión me da, ¿qué cosa? Y bueno, si está en A, tiene que estar en la unión. El 0 está en A, entonces tiene que estar en la unión. El 1 está en A, tiene que estar en la unión. Ahora, ¿qué aporta de nuevo el conjunto B? El menos 1. Entonces, A unión B es menos 1, 0, 1. Y A intersección B es 0, 1. Un comentario ya que viene. Fíjense que el conjunto A está contenido en B. Y la intersección, entonces, la intersección de A y B nos dio A. Y como A está contenido en B, la unión de A y B nos dio B. Eso es simplemente comentario. Fíjense, acá tenemos el conjunto A, que es el unitario 0, el B es menos 1, 1, ambos contenidos en Z, hacemos la intersección, como no hay ningún elemento en los dos conjuntos, la intersección nos da vacío, y ¿por qué? Porque no hay nada en la intersección, intuitivamente pensémoslo así, no hay ningún elemento que ellos comparten, el vacío está contenido en todos los conjuntos, acabamos de demostrarlo, por lo cual el vacío está contenido en los enteros también. La unión, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que pensar que tenemos que poner los elementos de A y los elementos de B en un solo conjunto, porque para estar en la unión hay que estar en A o estar en B. Por lo cual, acá los puse de manera ordenada nada más, el menos 1, 0 y 1. Podría haber puesto 0, 1, menos 1, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que miremos que el resultado es una operación interna.
Acá tenemos el conjunto P del conjunto de los números naturales pares, y el conjunto I, el conjunto de los naturales impares. Ustedes han demostrado en el módulo 1, no, en el 1 no, en el 2, que ningún par puede ser un impar. Entonces la intersección de P e I da vacío, en cambio la unión de todos los pares y todos los impares da los naturales. ¿Bien? Entonces la intersección quedó adentro de los dos conjuntos. Además, la intersección, cuando los conjuntos no tienen nada en común, es el vacío, y la unión, dado un par, el siguiente es un impar, o dado un impar, el siguiente es un par, entonces la unión me da todos los naturales. ¿Y qué pasa acá? Bueno, tanto el vacío como los naturales están contenidos en los naturales. Acá simplemente recordemos las propiedades de la intersección. La intersección que se definió para 2 tiene la propiedad de ser asociativa. Es decir, si tengo dos conjuntos, hago la unión, me da un conjunto. Tengo derecho entonces a unirlo con otro conjunto. Hacemos esa unión y podemos demostrar que es lo mismo que haber hecho la unión de B con C, que es un conjunto, y eso unirlo con el conjunto A. Es decir, como vale la igualdad, eso es demostrable fácilmente, ya se ha hecho, es, desde el punto de vista operacional, decimos que la unión es asociativa. También es asociativa la intersección. Podemos demostrar que esta intersección, por ser un conjunto, tiene sentido que la interseque con este otro conjunto C. Acá estoy intersectando entonces dos conjuntos. Vemos que todos los elementos de este conjunto va a ser igual a la intersección de A cuando lo interseco con B intersección C. Recordar que B intersección C es un conjunto. Entonces acá, así aplicado los paréntesis, es A intersección este conjunto. Bueno, entonces recuerden, la intersección es asociativa, la intersección es asociativa, la unión también es asociativa. También es facilísimo demostrar por la conmutatividad de la disyunción y en este caso de la conjunción que ambas operaciones, unión e intersección, son conmutativas. Bueno, cosas que ya hemos dicho antes, que B está contenido en A unión B y A está contenido en A unión B. Y después que la intersección está contenida en A y también está contenida en B. Eso se puede demostrar no solo en el dibujito, sino que se puede demostrar usando la propiedad por el método directo en cada caso. Bueno, estas propiedades también son importantes, pero ya vimos algún ejemplo y con eso alcanza, que si un conjunto está contenido en otro, entonces la unión, fíjense acá en el dibujito, si A está contenido en B, entonces la unión de A y B da B, y la intersección de A y B es A. Acuérdense que la intersección siempre es más chica que los conjuntos, la unión siempre es más grande que los conjuntos. Eso, es decir, contiene, ahora vamos a mirar algo. Bueno, cualquiera es el conjunto que nos daría A unión vacío y que nos daría A intersección vacío. A unión vacío son los X que están en A o están en el vacío. Como X estar en el vacío es falso, entonces ese condicional, bueno, voy a hacerlo. Así hacemos A. Vamos a demostrar que A unión vacío es A. Una cosa que está clara, por lo que dijimos recién,
es que A está contenido en A unión vacío. Porque todo conjunto está contenido en él unión cualquier otro conjunto. Eso lo acabamos de ver. Y entonces faltaría, para que esta igualdad sea cierta, faltaría probar que A unión vacío está contenido en U. Bueno, entonces si hay un X que está en A unión vacío, entonces X pertenece a A o X pertenece al vacío. Entonces, como X pertenece al vacío es falso, entonces, por una ley que vimos de los valores de verdad y las equivalencias que vimos en el módulo C en mate 0, uno se podía quedar con X pertenece a. La ley, entonces, tomamos un X que estaba en la unión y vemos que X está en A. Por lo tanto, esta contención también se cumple, por lo tanto, A unión vacío es A. Y la otra condición interesante es que A intersección vacío da vacío. Esa es otra propiedad importante a tener en cuenta. Cómo se comporta el vacío con la unión y con la intersección. Es decir, eso es algo que tenemos que tener presente, ¿eh? Que haciendo A unión vacío es A y A intersección vacío es vacío. Eso nos está queriendo decir como que el vacío de determinada manera, de determinada forma, perdón, en este caso se estaría comportando como el neutro para la unión, y acá en la intersección se estaría comportando como el número 0, ¿no? Porque lo absorbe, ¿no? Fíjense, si ustedes hacen 2 por 0 les da 0, ¿no? Y si hacen 2 más 0 les da 2. Entonces, el vacío de alguna manera tiene un comportamiento similar a lo que tiene el 0 en la suma y en el producto. Y esas son las cosas que en realidad estuvieron pensando, ¿no es cierto?, muchos matemáticos, previos obviamente que a nosotros, para ver cómo podían generalizar esta estructura que aparecía en los conjuntos. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Para qué hablar de la teoría de conjuntos? Bueno, ya dijimos que vamos a mirar otra operación. Ya dije que el universo tiene que ser algo relativo, que es convencional, se establece en cada momento, donde yo esté trabajando, voy a decir, bueno, mi universo son los naturales, los enteros, los reales, el conjunto que sea necesario si es un conjunto numérico, al igual si es el conjunto de personas, pensaré qué es lo que me conviene. Bueno, hay algunos elementos de un conjunto que me importa definirlos como aquellos que no cumplen una determinada propiedad. Por ejemplo, yo ahí escribí que podría interesarme saber el conjunto, quiénes son, y los meto dentro de un conjunto, los estudiantes de la Universidad de La Plata que no hablan inglés, o los números enteros que no son divisibles por 4, por ejemplo. Eso lo sabemos escribir. Ahora, una manera de escribir a eso es pensar que son los que no cumplen una determinada propiedad. ¿No? Entonces, eso nos lleva a pensar que son los elementos
que son el complemento de aquellos que saben inglés o son el complemento de aquellos que son divisibles por 4. Bueno, esa es la idea que se tiene al definir, dado un subconjunto del universo U, el complemento de A respecto de U, lo anotamos de esta manera, y decimos que son los X que están en U, pero no están en A. Es decir, el complemento de A respecto de U, el U se pone acá abajo, son los X que pertenecen a U y X no pertenece a A. Si nosotros tenemos un conjunto U, que lo marqué como si fuera un cuadradito, y un conjunto A adentro de U, entonces el complemento, que lo indiqué con puntitos, son los elementos que están en U, pero que no están en A. Es decir, el complemento me da todo esto. Lo que me importa acá, que ya todos más o menos trabajaron con complemento, son dos cosas interesantes que pasa con la operación de complemento. Fíjense que yo ahí digo, el complemento es una operación unaria. ¿Qué quiere decir? El complemento, en este momento, cuando yo me refiero al complemento de un conjunto, estoy hablando del complemento de un conjunto. Pensado como operación, tomamos un A que pertenece a U y devolvemos al aplicar la operación de complemento, devolvemos un conjunto. A un conjunto le asocio su complemento. A un conjunto. Después vamos a ver que hay propiedades que podemos ir usando otras cosas, pero la definición de complemento es a un conjunto respecto del universo donde vive este conjunto, va a darme por resultado esto que está acá, que es un conjunto. Y obviamente está contenido en U este conjunto, porque fíjense que le estamos exigiendo para vivir en el complemento, ser un elemento de U que no pertenezca a A. Por lo tanto, me quedó este pedacito afuera de A y eso es el complemento. Bueno, supongamos que el universo es el conjunto A, B, C y D. Y pensemos en el conjunto A formado por A, B, D. El complemento de A respecto de U son los que están en U, pero no están en A. Entonces, el A está en ambos, por lo tanto no puede estar en el complemento. El B está en ambos, no puede estar en el complemento. El C está en U, y como no lo encuentro en A, lo pongo en el complemento. El D está en ambos, entonces no está en el complemento. Por lo tanto, el complemento de este conjunto A respecto de este U es nada más que C. Parecido el razonamiento voy a hacer para calcular el complemento de C y B. Bueno, C y B son estos dos elementos que viven en U, que me sobra en U, que no está en B. Bueno, nos sobran A y D. Entonces el complemento de B respecto de U es B, A y D. Ahora, otro ejemplo. Parte 2 del ejemplo. Si U es A, B, C, D, E, F, y A es A, B, D, fíjense que el complemento de A respecto de este U son los que no están en U, pero no en A. Entonces, A, B y D no pueden estar. ¿Qué nos sobra? E, F y C. Es decir, que el complemento da esto. Ya acá es lo que yo quiero hablar. El complemento, cuando tengo este universo del mismo conjunto A, es C. Este conjunto A también está contenido en este universo y su complemento es este conjunto. Es decir, que el complemento es respecto de un determinado universo. El universo es fundamental tener en claro sobre qué estoy calculando el complemento. No es irrelevante el U donde nosotros estamos trabajando cuando estamos pensando en el complemento.
complemento, función unuaria, y entonces acá, bueno, podríamos ver que rápidamente A unión su complemento nos da el universo en cada uno de los casos, y que B unión su complemento también nos da el universo. En cambio, la intersección de A y el complemento, por definición de A y su complemento, va a dar vacío. Lo mismo que B y su complemento. Cuando el conjunto U se sobreentienda, entonces cuando estoy hablando del complemento de A, muchas veces se escribe A con una comita o A con un C arriba, que indica complemento. ¿Bien? Eso ya saben, esa notación, pero es importante tener presente que depende del U sobre el cual uno esté realizando el complemento, porque si cambio de universo, me va a cambiar la cosa. Bueno, otra propiedad importante que ya han verificado es que si tomamos 2 veces complemento, me devuelve el A. Eso es por la ley de Morgan de la doble negación, ¿no? Ya lo hemos visto. Complemento del complemento vuelve a dar A. Bueno, esto obviamente que A unión el complemento siempre nos da U. Y A intersección su complemento siempre va a dar vacío, no para esos 2 ejemplitos que vimos arriba, sino que esto va a pasar siempre. Cada uno de estos está contenido en A, por lo tanto, en U, perdón, por lo tanto la unión está contenida en U. Ahora, si tomo un elemento en U, él puede estar en A o puede no estar en A, y si no está en A, está en el complemento. Por lo tanto, la unión de A y su complemento da U. Bueno, el vacío está contenido en cualquier conjunto, en particular está contenido en esta intersección. Si tomamos un X que esté en A, intersección el complemento, entonces hay una contradicción, porque vamos a decir que X está en A y X no está en A. Por lo tanto, X podemos decir que de ahí, de una falsedad, porque esto sería una conjunción falsa, entonces X pertenece al vacío. ¿Se entendió eso, no? Vamos a ver si lo hacemos por las dudas. Es decir, estamos usando que X pertenezca a la intersección, quiere decir que pertenece a los dos conjuntos. Pertenece a, y acá estoy usando la definición de complemento. Es decir, está en A y está en U, perdón, y no está en A. Entonces, como la conjunción es asociativa, nos queda X pertenece a y X pertenece, no pertenece a, lo podemos asociar así, y X pertenece a U. Por una de las reglas de simplificación de la lógica que ya vieron, entonces X pertenece a y X no pertenece a. Luego, esto es una contradicción. Entonces, como esto siempre es F, en valor de verdad, entonces yo voy a decir, entonces, lo voy a escribir con símbolos para que estén más convencidos, X pertenece al vacío. Entonces, fíjense, X pertenece al vacío también es F.
Pero ¿cómo es este condicional F entonces F? Ese condicional entonces es verdadero. Entonces, de X pertenece a A y X no pertenece a A, uno puede deducir que X está en el vacío. Entonces, efectivamente, como siempre se tiene que el vacío está contenido en cualquier conjunto, entonces X está contenido en A intersección su complemento, eso se sabe. Ahora, hay que demostrar que A intersección su complemento está contenido en el vacío, que es lo que acabamos de hacer. Bueno, sigamos con lo que está escrito. Bueno, entonces, no mucho más. El problema que tengo es que no... La luz me encandila a mí. Bueno, calcular para cualquier conjunto el complemento del vacío y el complemento del universo. Eso es elemental, el complemento del vacío va a ser el universo porque son los que están en U y no están en el vacío. Bueno, eso se verifica siempre, por lo tanto está en U, y el complemento, acuérdense que siempre estaba contenido en U, y el complemento de U respecto de U va a ser vacío. Bueno, les dejo esto para pensar. ¿Qué relación hay si dados dos conjuntos, subconjuntos de un mismo U, si A está contenido en B? La pregunta es, ¿qué relación hay entre el complemento de A y el complemento de U? Fíjense, el complemento de A serían todos los que están en U y no están en A. Y el complemento de B son todos los que están en U y no están en B. Entonces la pregunta es, si A está contenido en B, ¿quién contiene a quién? Porque hay una contención entre el complemento de B y el complemento de A. Eso es trivial para todos. Y acá, un comentario para recordar, como pongo ahí, es que si uno tiene A y B conjuntos, hace la unión, esto es un conjunto. Entonces tiene, y que está adentro de U, porque si A y B están en U, A unión B es un conjunto de U. Entonces tiene sentido que tome el complemento de este conjunto. El complemento de este conjunto, por las leyes de De Morgan, va a resultar que es el complemento de A intersección el complemento de B. Fíjense que cambia la unión por la intersección. Porque, y acuérdense que cuando uno hace la negación de una disyunción, es la intersección de las negaciones. Eso es lo que justifica, haciendo por el método directo, tomando un elemento de este conjunto, ver que está en este conjunto, y después tomar un elemento de este conjunto y ver que está en este. Y al igual, el complemento de la intersección, vuelvo a decir, si A y B son subconjuntos de U, la intersección también es subconjunto de U, entonces tiene sentido que tomemos el complemento de este conjunto respecto de U. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que vamos a negar que un elemento esté en la intersección. Y eso va a resultar que entonces, porque la otra ley de De Morgan, que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones, va a resultar que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Bueno, ahora vamos a seguir viendo otro... ¿Dónde estás? Siempre me pasa lo mismo. Que no veo. Bueno, qué macana. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quédense tranquilos que ya vamos a ver lo que estoy buscando. Acá está. Vamos a ver
otro conjunto que se llama conjunto de partes. ¿Por qué vamos a ver el conjunto de partes? Bueno, porque una de las objetivos es llegar a las álgebras de Boole. Así como los enteros fueron una motivación para llegar a la estructura de anillo, el conjunto de partes de un conjunto, que ahora vamos a ver bien qué es, nos va a ser el ejemplo motivador de las álgebras de Boole. Acuérdense que en la primera clase dijimos que Boole lo que había hecho había sido analizar bastante cuáles eran las ligazones que había entre la lógica y la matemática, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos intentando reproducir nosotros con el acercamiento a lo que él llamó álgebras de Boole. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Tenemos un conjunto A cuyos elementos son el 0 y el 1. Se buscarán todos los subconjuntos de A. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos que están en A van a fabricar subconjuntos, ¿no? El conjunto X, vamos a decir que es una parte o subconjunto de A, sí, solo sí, todo elemento de X es también elemento de A, cosa que repasamos en la otra páginas que fuimos pasando. Es decir, la condición de subconjunto. Entonces, ¿cuáles son los X posibles que se desprenden a partir de este A? Es decir, ¿cuáles son los subconjuntos de A? El 0 unitario, el 1 unitario, el propio conjunto A, y yo pregunto, ¿falta algo? Sí, claro, el vacío falta. ¿No? Es decir, porque todo conjunto tiene como subconjunto al vacío. Entonces, los subconjuntos de este conjunto A, que está formado por el 0 y por el 1, son el vacío, el 0, el 1 y el propio conjunto, porque todo elemento de acá está obviamente en este conjunto. A todos esos conjuntos, que son estos 3 más el vacío, los vamos a meter en una bolsita. Esa bolsita, digamos, que es un conjunto, la vamos a llamar las partes de A. Conjunto de partes de A, que se anota P de A, P de partes de A, va a ser para el A que dimos, vacío 0, 1, 0, 1. Fíjense que partes de A es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. ¿Quiénes son estos conjuntos que pongo acá? Bueno, son aquellos que son subconjuntos de A. Así se define el conjunto de las partes de un conjunto. Tenemos A, que tiene el 0 y el 1, tenemos las partes, cuyos elementos son conjuntitos. Bueno, para cualquier conjunto se define el conjunto de las partes, ahora ya no es el del ejemplo, este A. Para cualquier conjunto va a ser, ¿qué cosa el conjunto de las partes? Aquellos X que estén contenidos en A. Es decir, siempre va a ser un conjunto de conjuntos las partes de un conjunto de subconjuntos de algún conjunto que ya podríamos llamar A, B, lo que fuere. ¿Cómo hacemos para calcular de manera y no olvidarnos de nada? Una manera de calcular el conjunto de las partes es no olvidar el conjunto vacío. Por supuesto, esto anda si el conjunto al cual le queremos encontrar las partes es un conjunto finito, ¿no? Si no, no vamos a poder escribir todos los subconjuntos. Entonces, primero ponemos el vacío, después vamos a ir poniendo todos los unitarios, es decir, los conjuntos de un solo elemento, después los binarios, después los ternarios, y así siguiendo, hasta llegar al que tiene todos, es decir, hasta llegar al propio A. Estamos fabricando las partes de un conjunto A. Otro ejemplo, si B es el 0 unitario, fíjense que yo digo, bueno, partes de este conjunto unitario 0. Y digo que es el vacío y el 0.
Efectivamente, el vacío está contenido en B, está contenido en todos. Y el unitario 0 está contenido en 0, porque si uno se pregunta, ¿quiénes son los que están contenidos en el unitario 0? Vamos a escribir acá. ¿Cuáles son los X tal que X está contenido en 0? Vamos a achicar. Entonces, para que X esté contenido en 0, tiene que pasar que si X está en X, entonces X pertenezca a 0. Pero esto tiene que ser cierto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene X de ser? Si X tiene que ser 0, X tiene que ser igual a 0. Entonces, X, grandote, tiene que ser el 0, o si no, el que nunca falta, X puede ser el vacío. No hay más posibilidades para X. Por lo tanto, las partes del vacío, perdón, del unitario 0 pueden ser el vacío o el propio conjunto. Bueno, esto es, si C es el 0, 1, 2, ¿cuáles son las partes de este conjunto? Bueno, el vacío, después vienen los unitarios, después los tomados de A2, que son el 0 y el 1, el 0 con el 2, el 1 con el 2, o todo el conjunto. Ahora yo quiero que veamos lo siguiente. El conjunto B de este ejemplo tiene un solo elemento y las partes tienen 2. El conjunto C de este ejemplo tiene 3 elementos y las partes, vamos a contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, si miramos, yo voy a volver arriba. El conjunto A, vamos a acordarnos quién era A. El conjunto A tiene 2 elementos, ¿está bien? Y sus partes, que fue lo primero que calculamos hoy, tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, si tiene 1, las partes, si tiene 2, sus partes tienen 4. Si tienen 3, sus partes tienen 8. Es decir, que fíjense que 2 es 2 a la primera. 4 es 2 al cuadrado y 8 es 2 al cubo. Y eso va a pasar siempre. Eso es fácil de demostrar. Más adelante lo vamos a demostrar en el próximo módulo. ¿No? ¿Hay una relación? Sí. Si un conjunto es finito y tienen elementos, sus partes tienen 2 a la n elementos. Eso es un control que podemos tener para saber si nos falta alguno cuando estamos calculando las partes. Por supuesto que nos podemos equivocar en los conjuntos que ponemos, pero al menos en el número no nos vamos a equivocar. Veamos partes del vacío. El vacío está contenido en el vacío, obviamente. El vacío está contenido en todos los conjuntos que se les ocurra. Y no hay ningún otro conjunto contenido en el vacío, más que el vacío, se puede demostrar. Porque vacío está contenido en el vacío y vacío está contenido en el vacío, entonces el vacío igual al vacío. Muy rápido. Si yo quiero demostrar que el vacío es único, el vacío está contenido en el vacío y vacío está contenido en el vacío, entonces vacío igual a vacío, porque se contienen mutuamente. Entonces el único conjunto que está contenido en el vacío es el vacío. Por lo tanto, las partes del vacío tiene algo adentro. ¿Quién?
al conjunto que está contenido en este que está acá. Entonces es el vacío. Fíjense que el vacío, intuitivamente decimos, tiene 0 elementos, no tiene nada, decimos nosotros, y las partes tienen un elemento. Y 2 a la 0 efectivamente es 1. ¿No? Es decir, que eso que enunciamos arriba, que para todo conjunto finito que tenga n elementos, entonces sus partes tienen 2 a la n, anda ahí también muy bien. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué relación hay de contención entre los elementos de un conjunto de partes que encontramos? Para este conjunto de partes, las contenciones son que el vacío está contenido en el vacío, como está contenido en todos, podemos escribir esto. El unitario 0 está contenido en el 0, el unitario 0 está contenido en el 0, 1, el 1 está contenido en el 1, y en el 1 está contenido en el 0, 1. Esas son las contenciones triviales que todos sabemos que se dan, ¿no es cierto? El vacío contenido en el vacío contenido en cada uno de los elementos que forman las partes. El unitario 0 está contenido en sí mismo, el unitario 0 está contenido en el 0, 1, el 1 está contenido en sí mismo, y el unitario 1 está contenido en el 0, 1. Y el 0, 1 contenido en el 0, 1. Como vale la propiedad transitiva de la contención, entonces podríamos simplificar lo siguiente, hacer una cadena de contenciones. El vacío está contenido en el 0 y a su vez el 0 en el 0, 1. El vacío está contenido en el 1 y el 1 en el 0, 1. ¿De acuerdo? El vacío está contenido en el 0 y como el 0 está contenido en el 0, 1, escribo del 0 hasta el 0, 1. El vacío está contenido en el 1 y el 1 está contenido en el 0, 1, entonces el vacío está contenido en el 0, 1. Así nos quedan, entonces, una cadena de contenciones que es esta y esta también. Por ejemplo, para el conjunto partes de B, que está fabricado, B era, acuérdense que era el unitario 0, entonces las partes de B eran el vacío y el 0, las contenciones que tenemos son estas tres. Pero podríamos escribir, usando la transitividad, se reduce nada más que escribir vacío contenido en el unitario 0. Bueno, los invito a que piensen qué diferencia hay entre las partes del vacío y en las partes del conjunto cuyo único elemento es el vacío. Ojo que esto es un conjunto unitario, ¿eh? Es un conjunto cuyo único elemento es el vacío. Muy bien. Ahora nos vamos a ir encaminando ya a lo que quiero. Nuevas definiciones. Esto es importante. Sea E un conjunto y sea partes de el conjunto de sus partes. E es un conjunto, no es el de ningún ejemplo, es un conjunto general, que le puse E ahora porque a E no lo había usado, ¿no? Para que no piensen que es uno de los anteriores. E es un conjunto y vamos a definir en el conjunto de las partes de E, es decir, el A y B, el conjunto A y el conjunto B que están acá, son algún elemento de las partes de E. Y vamos a decir que A es menor o igual que B, si y solo si A está contenido en B. Entonces, vamos a recordar la definición de contención y el repaso que hicimos antes. Ahora voy al pizarrón enseguida. Entonces, miren lo que yo les estoy diciendo. Tengo un conjunto E. Adentro de E hay conjuntos.
Entonces, vamos a decir que un conjunto es más chico o igual que otro si es que está contenido en el otro. Iremos para arriba, nuevamente, lo que tengo escrito. Fíjense que, por ejemplo, en nuestro conjunto A, cuyas partes es esto, el vacío está contenido en el vacío. Entonces el vacío es menor o igual que el vacío de acuerdo a la definición que estoy dando. El vacío es menor o igual que el unitario 0. ¿Por qué? Porque el vacío está contenido. El vacío es menor o igual que el 1 porque el vacío está contenido en el conjunto 1. Y el vacío es menor o igual que el 0,1 porque el vacío está contenido en el 0,1. El 0 unitario está contenido en el unitario 0. Por lo tanto, por ser igual, es menor o igual. El 0 unitario, el conjunto 0, está contenido en el binario 0,1. Por lo tanto, este conjunto, de acuerdo a la definición que estoy haciendo, es menor o igual que este. Lo mismo acá, ¿no? El unitario 1 es menor o igual que el unitario 1. ¿Por qué? Porque es igual. El unitario 1 está contenido en el 0,1 porque el elemento 1 está en el 1, entonces decimos que este conjunto, por estar contenido en este, es menor o igual. Esa es la idea de la definición que estamos haciendo. Lo mismo podríamos pensar en las anteriores. Entonces, en un conjunto de partes, va a haber conjuntos que están relacionados, ¿no?, por esta contención. Ahora voy a escribir lo que hemos definido y ahora voy a ampliar la pantalla, pero les dejo ahí para que a propósito miren lo que definí. Vamos a ejemplificar con esto. He dicho que un conjunto le voy a decir que es más chico que otro, menor o igual que otro, si es que está contenido. Vamos a mirar acá, con este ejemplito que tenemos acá. Nosotros vimos que las partes de A las partes del conjunto A eran el vacío, el 0, el 1 y el 0,1, ¿no? A es 0, 1. Las partes de A calculamos que nos dio esto, y yo digo, bueno, a los conjuntos que están adentro de las partes de A, los puedo pensar como unos elementos que, como verifican estas contenciones, voy a decir que el que está de este lado del símbolo es más chico que el que está de este lado. Es decir, el vacío es menor o igual que el unitario 0, con esa definición que di. ¿Por qué? Porque está contenido. El vacío es menor o igual que el 1. ¿Por qué? Porque el vacío está contenido en el 1. El unitario 0 es menor o igual que este conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, en general, si uno tiene X e Y pertenecientes a las partes de algún conjunto E, entonces puede ser que si X está contenido en Y, decimos que X es más chico que Y. Ahora, ¿eso va a pasar siempre? Y no. Miren
en este ejemplo, vamos a mirar el conjunto unitario 0 y el conjunto unitario 1. Miremos estos dos conjuntos. Este conjunto está formado nada más que por el 0. Lo único que tiene este conjunto es el 0. El 0 está en este conjunto y no. Entonces el 0 no es menor o igual que el 1. ¿El 1 es menor o igual que el 0? ¿Qué tiene este conjunto? El 1. ¿Tiene algún otro elemento? No, nada más. Tiene nada más que el 1. Y el 1, como no es igual al 0, entonces este conjunto no está contenido en este. Entonces, no es cierto que 0 sea menor o igual que 1, y tampoco es cierto que 1 es menor o igual que 0. No tiene nada que ver uno con el otro. Eso es importante de tener presente, que no estos conjuntos donde yo estoy definiendo lo que llamo un orden adentro de un conjunto de partes, puede haber conjuntos que no tengan por qué estarse comparando. A y B son elementos de un conjunto de partes C, y vamos a decir que A es menor o igual que B si A está contenido en B. Entonces, sabemos que todo conjunto se contiene a sí mismo, sabemos que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces son iguales. Sabemos que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Estas tres propiedades son las mismas que verifican el menor o igual, por ejemplo, en los enteros. No nos mareemos con otra cosa. Entonces, el menor o igual es una relación que es la de ser menor o ser igual adentro del conjunto Z. A eso lo indicamos como el par Z menor o igual. ¿Qué es Z menor o igual? Cuando en el conjunto Z pensamos en el conjunto Z con el orden que tiene. ¿Cuál es el orden? Y bueno, que menos 3 es más chico que menos 2, más chico que menos 1, más chico que 0, más chico que 10, ¿está bien? Ese es el orden que aprendimos cuando éramos muy chicos y seguimos usando permanentemente. Ese es el orden de los números enteros, por ejemplo. Entonces, ¿qué propiedades tiene el orden? Bueno, la propiedad es que todo número es igual a sí mismo, que si un número es igual, más chico que otro, y más chico que un tercero, entonces el primero es más chico que el tercero. Y sería la propiedad transitiva, ¿no?, del menor o igual. Y después, que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es igual a B en los números. Entonces, estas tres propiedades se verifican en la contención. Entonces, ¿qué hace el matemático? Como dijimos siempre, arruinarnos la vida y generalizar. Entonces, vamos a pensar en el conjunto ordenado de acuerdo a la contención del conjunto partes de E. Vamos a dibujar cómo vamos a hacer para representar conjuntos ordenados. Dado dos elementos de un conjunto ordenado, se acostumbra, miremos este recuadro, se acostumbra a escribir abajo al más chico y una flechita de A hacia B si A es menor o igual que B. Acá escribo A, acá escribo B, y si hago eso con todos los elementos que tengo en conjunto, lo que voy a decir que hice el diagrama de Hasse de un conjunto ordenado. Entonces, así, si B era el conjunto unitario 0, y las partes de B nos dieron esto, ¿cómo lo voy a ordenar por la contención?
el diagrama de Hasse de ese conjunto ordenado va a tener abajo el 0 y arriba, perdón, abajo el vacío y arriba el unitario 0. ¿Por qué? Porque el vacío está contenido en el unitario 0. Entonces dibujo una flecha del vacío hacia el 0. Este es el diagrama de Hasse del conjunto partes de B ordenado por la inclusión. Este es el... Fíjense que el vacío es el más chico y que B es el máximo o el más grande. Él está arriba y este está abajo. El más chico muchas veces lo llamamos mínimo. Es el elemento más chiquito. Y el de arriba es el más grande o máximo. Acá tenemos partes de A que hemos calculado hace un rato. Ya hablamos de cómo se contenían las cosas, teníamos estas dos cadenas de contenciones. Entonces, las partes de este conjunto, y vamos a hacer un diagrama de Hasse correspondiente a las partes de A según la inclusión. Entonces, abajo tenemos el vacío está contenido en el 0 y por otro lado está contenido en el 1. El 1 está contenido, por supuesto, que en el 0,1 que se llama A, y el 1 está contenido en el 0,1 que se llama A. Es decir, el diagrama de las partes ordenado por la contención es este que está aquí. Entonces tenemos del vacío, fíjense que se separa en dos, va al 0 y al 1, que ya dijimos que no hay ninguna relación de contención entre ellos, por eso nos quedan separados, y el unitario 0 y el unitario 1, los dos, como están contenidos en el 0,1, van a parar a la, que es nuestro 0,1. El vacío es el más chico de todos, que por eso lo tenemos acá abajo, y el A es el más grande de todos. Por eso lo tenemos ahí arriba. Supongamos que S, A, B y C. 3 elementos. Sus partes tienen que tener 8, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que si un conjunto tenía n, sus partes tenían 2 a la n. Si E tiene 3, las partes tienen 2 al cubo, que es 8. Entonces, acá tenemos E, A, B, C, partes de el vacío, los 3 unitarios que podemos fabricar, los binarios tomados de A2 y el ternario. Entonces, acordarse que el vacío está contenido en todos, entonces el vacío es más chico que cualquiera de todos los que vivan en las partes. Y después empezamos a analizar cuáles son las relaciones de contención. Acá están escritas, cada una de ellas. El A está contenido en, ¿quién es? En el propio A, pero también está contenido en AB, en AC y en el más grande. El B está contenido en AB, en BC, en el más grande. El C está contenido en sí mismo, en CA, en CB y en el más grande. Y después el binario AB está contenido en ABC, el BC está contenido en ABC y el AC está contenido en ABC. ¿Cómo hacemos el diagrama de Hasse de ese conjunto? Partes de E, donde E es ABC, ordenado por la inclusión. Ya las cosas se van complicando, y el diagrama de Hasse es este. El vacío está por abajo, después vienen los unitarios, después vienen los conjuntos tomados de A2, y después viene el conjunto de 3 elementos. ¿Está bien? El vacío, acá abajo, los unitarios fabricados a partir de A, de B y de C, los binarios a partir de A, de B y de C, son estos 3, y el ABC. El ABC está por arriba de todos, el vacío está por abajo de todos. El vacío es el mínimo, es decir, es el más chico del conjunto, y E es el máximo o el más grande del conjunto. Bueno, vamos a
pensar en este conjuntito que nos quedó acá formado, en algunas cositas que vamos a usar la clase en el próximo video. ¿Qué pasa si hacemos A? ¿Cuál es el complemento de A, de este elemento A, en ABC? El complemento de A en ABC es C con B. Si ustedes hacen la intersección de este con este, da vacío. Fíjense que en el diagrama, de la única manera de llegar del vacío, llego a A y del vacío llego a CB, pero no puedo llegar por una misma línea. Del vacío puedo llegar a A y del vacío puedo llegar a BC, pero por un camino distinto. Si llego nada más que por un camino distinto, entonces la intersección de los dos es vacío. En cambio, fíjense que de A, pensemos en A y lo dejamos fijo. Del vacío puedo llegar a C por este camino. Y también de A puedo llegar a C por este camino. Si yo hago la intersección de este conjunto con este conjunto, me da este conjunto. ¿Bien? Es decir, que si yo tengo un camino para llegar de un conjunto a otro, la intersección de ellos no es vacía. En cambio, fíjense que de A no puedo llegar a B por un caminito de flechas. Entonces la intersección de los dos es vacío. Si agarro B y agarro C como conjuntos, no hay un camino para ir de B a C de flechas. Un camino de flechas no lo hay. Si hago la intersección, me da vacío. Si hago la unión de estos dos, acá me falta una flecha, me doy cuenta que acá falta una flecha, de B a CB faltaría escribir una flecha, que entiendo que es esta que se corrió. Esta va acá y también falta una para acá, ¿no? Menos mal que lo miré. De acá va una para acá y ahora no lo puedo arreglar. O sí lo puedo arreglar, pero bueno, van a tener que esperar un poquito, pero es importante que lo arregle. No me está dejando, sí. De B puedo llegar a CB, o sea que tengo un camino entre estos dos. Ese camino me está indicando que voy a llegar a la unión. Miren ustedes, ¿eh? Si yo tengo B con A, siguiendo el camino de los dos, voy a llegar a B. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso está indicando esas contenciones que tenemos acá. Ese es el diagrama de Hasse para la contención de las partes. Lo importante es que recordemos que las partes de un conjunto se pueden ordenar según la contención. El conjunto vacío es el mínimo y el conjunto E es el máximo. Si pensamos un poquito cómo es esa estructura, cómo es esta y cómo es esta, en todas estos conjuntos, el dibujito que tenemos vamos a dibujar este que es más corto, tenemos el vacío, tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos el A. Si ustedes buscan el complemento del 1 respecto de A, les da el 0.
es este que está acá. Si buscan el complemento del 0 respecto de A, les da el 1. La unión de los dos les da A. La intersección de los dos les da vacío. Bueno, eso es lo que pasa. Fíjense que abajo tenemos el conjunto más chico en este caso y arriba el conjunto más grande. Bueno, ¿qué van a hacer? Este ejemplo de las partes de un conjunto ordenado por la inclusión es el ejemplo motor de lo que van a ser las álgebras de Boole. ¿Qué quiero decir? Motor o primogénito, si quieren, sería lo más correcto. El ejemplo que va a generar a el concepto de álgebra de Boole. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta luego, espero que la hayan pasado bien y que me hayan entendido. Un gusto, hasta la próxima.